Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes se sumaron hoy, esta tarde, a acompañarnos en esta propuesta que estamos haciendo desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Vamos a contar hoy con la participación de la doctora Flavia Carbonell Belolio y en una instancia que es una propuesta de capacitación que hacemos desde la Sala de Género hasta hoy. Vamos también a poder escuchar a la presidenta de nuestra asociación, a la doctora Silvana Chiapero, quien va a informar y a presentar formalmente la entrada en funcionamiento de la Oficina de Género en el marco de nuestra asociación de magistrados. Y contamos, por supuesto, también con la presencia de la doctora Mónica Travalini, quien va a ser la directora de esta nueva Oficina de Género de nuestra asociación. Yo agradezco en nombre de la asociación y de quienes hemos impulsado la existencia de un espacio de género, y lo estamos entre todos gestando en el marco de la asociación, de la presencia de ustedes. Los dejo con la doctora Silvana Chiapero, que nos va a hacer la presentación formal de la Oficina de Género. Doctora. Hola, buenas tardes. La verdad que mi propósito es, en primer lugar, dar la bienvenida a la disertante que generosamente ha prestado su conformidad, su tiempo para compartir con nosotros este espacio. Pero también me mueve otro propósito, cuál es contarles por qué hemos transformado esta sala de géneros que integraba nuestro Instituto de Estudios de la Magistratura en una oficina de género. Quiero contarles que en nuestra propuesta electoral decíamos, no puede ser que una institución que nuclea magistrados, integrantes del Ministerio Público, asesores fiscales, operadores, no tuvieran un espacio en donde reflexionáramos sobre estos temas vinculados con el enfoque de género. De allí que pensamos que tenía que haber una sala de capacitación dentro de nuestro instituto de estudios. Pero con la evolución y con el correr del tiempo, el Consejo Directivo advirtió que en realidad esta temática requiere algo más que capacitación y sensibilización en estos temas. Y esto lo vimos corroborado cuando buscamos los propósitos y objetivos que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando allá en el 2009 creó la Oficina de la Mujer. Entre los propósitos que perseguía esa oficina estaba, por un lado, la sensibilización y capacitación, porque sabemos que la capacitación es el mejor instrumento de cambio. Pero entre los propósitos estaba también la transversalización. Esto es que la oficina se propone acciones directas tendientes a provocar cambios en la realidad. Y eso nos hizo pensar que en realidad el espacio de género de una institución como la nuestra tiene que ir más allá de la mera formación de los afiliados y los operadores, y tiene que, por ejemplo, recibir una inquietud que tuve de juezas de violencia familiar de la capital, que me planteaban hacer extensión con usuarias de los botones antipánico para explicarles su uso y sus efectos, lo cual es una labor de extensión que supera la mera capacitación. Pero además de la transversalización, la Oficina de la Mujer de la Corte también se propone la articulación con otros entes gubernamentales, otros tribunales, otras asociaciones vinculadas con el quehacer judicial, con los cuales hay que articular para que la perspectiva de género trascienda y salga del ámbito de los operadores y trascienda hacia la sociedad. También se buscó como objetivo generar estadísticas, generar investigaciones
cuyos resultados o conclusiones sean útiles para los operadores y para la sociedad toda. En el 2010 se creó la Oficina de la Mujer en el ámbito del Poder Judicial Provincial, que funciona dentro del Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial, que es el Centro Núñez, cuya directora académica es la doctora Cafure y su directora es la doctora Blanc, que también en sus objetivos específicos, conforme al acuerdo reglamentario que la creó, estableció que el propósito no era solo capacitar, sino interactuar con otras organizaciones igualmente preocupadas por este cambio cultural que requiere analizar con enfoque o perspectiva de género. Esas razones, poderosas razones, nos llevaron a la conclusión que la sala de géneros a cargo de la doctora Travalini era muy útil dentro del Instituto de Estudios de la Magistratura, pero iba a tener mucho más independencia, autonomía y capacidad de articulación si la transformábamos en una verdadera oficina de género que le permitiera a la doctora Travalini y todo su equipo tener una mayor posibilidad de articular con otras instituciones gestiones más concretas que van más allá de la capacitación. Por eso aprovecho y no robo más tiempo para anunciar formalmente que a partir de hoy todas estas actividades van a ser promovidas desde nuestra novel y flamante Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. Muchísimas gracias a todos por su presencia y ahora le cedo la palabra a la directora, que es el factotum, es la responsable de todos estos encuentros, para que presente a nuestra disertante de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Silvana. Yo, antes de darle la palabra a Mónica, me gustaría, digamos, para quienes la conocemos y la conocen, ya sabemos quién es, y sabemos que es una referente indiscutible en materia de género, por su capacitación y su compromiso en Córdoba, pero para quienes no la conocen, voy a dar un breve currículum de ella. Es abogada, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y Génova, es vocal de cámara en lo criminal y correccional de la ciudad de Córdoba, es miembro del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial, es autora y disertante en temáticas vinculadas al derecho penal, procesal penal y al juzgamiento con perspectiva de género. Es directora de la colección Género en Foco, que publica la editorial Toledo de nuestra ciudad de Córdoba, y a partir de ahora es directora de la Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Mónica. Bueno, muchas gracias, Silvana, por tu presentación. Gracias, María Ligia. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas quienes están aquí presentes, y a también muchas personas que no podían conectarse hoy y preguntaban si esta disertación iba a quedar grabada, porque había mucho interés en escuchar a la doctora Carbonell, a quien luego ya voy a presentar, pero simplemente quiero agradecer personalmente y profundamente a la presidenta de la asociación, al consejo que ella representa en esta, primero, bueno, celebrar la apertura de esta oficina que permite darle a la tarea que veníamos desarrollando en la sala, agregarle un componente institucional, de difusión, de extensión, pero también de promoción y de la igualdad y de la equidad de género dentro del Poder Judicial, de quienes integramos el Poder Judicial. Difícilmente una institución que no está comprometida hacia adentro con esos valores pueda luego prestar un servicio de justicia que realmente los encarne y los represente. Así que me parece que es una instancia para darle la bienvenida, muy oportuna, y sinceramente me siento muy honrada y siento una gran responsabilidad en ser yo quien esté al menos en los inicios de esta oficina dándole forma y dándole el puntapié inicial. No voy a decir mucho más porque creo que todos ustedes, a quienes les interesa escuchar, es a la doctora Flavia Carbonell, así que voy a presentarla a ella.
Vamos a escuchar a la doctora Flavia Carbonell Belolio, que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción y abogada. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, cuenta además con un máster en Derecho Público, también de la Universidad Carlos III de Madrid, un diploma en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España, una especialidad en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Como reconocimiento a su tesis doctoral, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, en los años 2012 y 2013, fue coordinadora académica del programa de doctorado en Derecho en los años 2017-2021. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el Departamento de Derecho Procesal y como directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Es presidenta del directorio de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Sus principales líneas de investigación son la argumentación jurídica, el razonamiento judicial, la ideología y el comportamiento judicial, género, proceso, presunciones, pruebas, recursos, error y teoría general del derecho, del proceso. Sus últimas investigaciones llevan por título Los considerandos de la política, un estudio empírico de las argumentaciones ideológicas en la jurisprudencia de la Sala Constitucional y Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, y Error y proceso judicial. Además de todo eso, que ya habla mucho de sus cualidades, es una persona sumamente cálida, sumamente generosa en compartir su tiempo, sus conocimientos con nosotros, así que sin perder más tiempo le voy a dar la palabra a la doctora Carbonell, a quien le agradecemos infinitamente que esté hoy presente con nosotros. Flavia, es todo tuyo, tu auditorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a esta, ahora me entero, recién inaugurada, y enhorabuena por ello, Oficina de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Agradezco a la doctora Mónica Travalini por haberme cursado la invitación, y también a Silvana Chapero y a María Lilla por hacer este conversatorio, lo voy a plantear así, posible, y a ustedes también por el interés, que espero que se mantenga durante lo que tengo que decirles. Y la invitación que acepté es a volver quizás sobre cuestiones generales y quizás un poco amplias, pero luego podemos entrar en profundidad en lo que ustedes estimen sobre razonamiento con perspectiva de género, y para ello hice una pequeña presentación que voy a compartir. Y para eso también hay que tener en cuenta que yo en principio, o sea, mi formación inicial fue en teoría del derecho, y que desde hace unos 7, 8 años estoy en derecho procesal. ¿Ya? Entonces mezclo, yo creo, alguna de estas dos vertientes, que ha sido una cosa muy, muy fructífera en lo que quiero contarles a continuación. Y el título, un poco modificado, pero es el mismo tema de fondo, es la perspectiva de género en la actividad racional judicial, ¿no? Que tiene que ver con esto mismo que anunciaba antes, ¿no? Razonamiento judicial con perspectiva, o jurídico en general, con perspectiva de género. Entonces voy a dividir esta presentación en dos partes. En primer lugar me voy a referir a esta quizás vaga o muy amplia idea de racionalidad en la actividad judicial, y en segundo lugar me gustaría decir algo sobre cómo la perspectiva de género integra esta racionalidad. La racionalidad en la actividad judicial, podríamos quizás acordar todos y todas acá, es un ideal regulativo, es decir, es algo que se espera de jueces y juezas que ejerzan jurisdicción, ¿no? Se espera que la ejerzan de manera racional, es decir, que cuando apliquen el derecho para resolver estos conflictos de relevancia jurídica, cumplan con ciertos criterios de racionalidad. Obviamente que no hay consenso absoluto sobre qué significa, lo que acabo de decir, la expresión racional, aunque hay algunos acuerdos sobre la fisonomía, la forma que debiese adoptar una decisión judicial para ser considerada racional. Esta falta de consenso creo que se explica, por una parte, porque hay distintos conceptos de racionalidad, que a veces se distinguen por su apellido,
que seguramente han escuchado o han leído esta idea de racionalidad epistémica, racionalidad metodológica, racionalidad teleológica, racionalidad comunicativa, racionalidad económica, lógica, sistemática, etcétera. Son todas estas maneras de hablar en la dogmática, en la jurisprudencia y en la teoría sobre el concepto de racionalidad, y que se dan también no solo en el derecho, sino diría también en distintos ámbitos del conocimiento. Filosofía de la ciencia, filosofía moral, economía, teorías de la argumentación. Por otra parte, ¿no? Los desacuerdos respecto de qué significa racionalidad y más concretamente una decisión judicial racional, provienen, aunque a veces no lo vemos directamente, de ciertos presupuestos conceptuales, ¿no? Específicamente de que coexisten distintos conceptos y concepciones del derecho, de la interpretación, del razonamiento probatorio, de la aplicación del derecho, y a su vez distintas maneras de cómo jueces y juezas conciben su rol, ¿no? Y cómo también los juristas conciben el rol de jueces y juezas. Dicho esto, yo diría, el uso más extendido de racionalidad dentro de la teoría del derecho y de la dogmática que estudia la actividad judicial es el de hacer equivalente decisión racional a decisión justificada. Si se mira con atención, este modo de usar racionalidad incluye algunos de los usos antes mencionados: racionalidad lógica, epistémica, sistemática. Y de acuerdo con este uso de hacer equivalente decisión racional a decisión judicial justificada, se advierte que lo que estamos haciendo es, si se me permite, desplazar el problema desde la expresión, ¿no?, racional a la expresión justificación. Por lo tanto, para no seguir eludiendo y desplazando el problema, tenemos que hacernos cargo de qué significa que una decisión judicial concreta esté justificada, o, abstractamente, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes que debe reunir una decisión judicial para que la consideremos justificada. Y aquí lo que voy a hacer es proponerles, simplemente de una manera muy superficial, quizás panorámica, cuál es creo yo, la teoría estándar en esta materia, o una de las teorías más extendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es aquella con mayor capacidad explicativa. Según esta teoría, una decisión judicial está justificada si, por una parte, sus premisas lo están, es decir, si lo está la premisa normativa, ¿no?, que nosotros a veces por hacer un atajo, si se me permite la expresión, llamamos simplemente justificación del derecho, y las premisas fácticas, si también hacemos ese atajo y decimos los hechos lo están. Una decisión judicial estaría justificada, entonces, ¿no?, si cada una de estas premisas, normativa y fáctica, lo están, y por otra parte, si la decisión final, contenida en la parte generalmente resolutiva del fallo, se sigue de aquellas premisas y no está completamente desconectada o es incoherente con lo que se afirma en las premisas, ¿no? Y ahí hay toda una distinción, la que voy a solamente mencionar muy superficialmente, entre esta última operación de controlar que la conclusión se siga de las premisas, que se le llama justificación interna y que tiene la forma de un silogismo judicial, y la justificación de cada una de las premisas a la que se llama justificación externa, y que, según un autor, es condición de racionalidad sustantiva de justificación de las decisiones judiciales. Entonces, a este proceso de justificación racional, que yo ahora simplemente estoy ubicando en ciertas
panorama de conceptos y de teorías de la argumentación, se le suele denominar razonamiento judicial, que no es más que el conjunto de operaciones que realizan jueces y juezas para justificar su decisión en un caso concreto. Operaciones que, como ustedes también saben, son principalmente de conocimiento y de valoración. Para decirlo muy simplificadamente, ¿no? Jueces y juezas deben identificar el derecho aplicable, argumentar en favor de una determinada interpretación de los textos normativos, mostrar cómo la prueba rendida en un proceso brinda o no brinda respaldo a una de las hipótesis fácticas en competencia, y finalmente, para el caso de que se considere que se han probado los hechos, y que ellos son subsumibles en aquellas cláusulas generales que prevé la norma aplicable, entonces corresponderá, ¿no?, deberán aplicar jueces y juezas las consecuencias jurídicas correspondientes. Entonces, hasta acá uno podría decir que este uso, ¿no?, racionalidad como justificación de las decisiones judiciales, permite, por una parte, responder a la pregunta ¿cuándo una premisa normativa o el derecho se encuentra justificada? ¿No? Y la respuesta desde estas teorías es cuando esté soportada, respaldada por un tipo de argumentos que llamamos argumentos interpretativos, comúnmente usados y aceptados por la comunidad jurídica respectiva. Y frente a la pregunta ¿cuándo la premisa fáctica se encuentra justificada? Diremos, bueno, cuando cumple con ciertas reglas jurídicas que rigen el razonamiento probatorio y la prueba, y otras reglas epistémicas que guían digamos, la comprobación del conocimiento racional en general, dentro y fuera del derecho, dentro y fuera de los procesos. Y también, como sabemos, y para ya avanzar pronto a la segunda parte, esta actividad justificativa deriva de una obligación, ¿no? Que es una obligación jurídica de motivar las decisiones judiciales, ¿no? Como dice una profesora chilena, Daniela Catino, desde el punto de vista histórico, la comprensión de la sentencia judicial como decisión deliberada y racional, fundada en pruebas y en el derecho, va de la mano de esta obligación de motivar, y todos sabemos la importancia que esto ha tenido, ¿no? A partir del derecho moderno, ¿no? Y fundamentalmente desde la Revolución Francesa hacia adelante, y que tiene que ver con que la obligación de motivar se erige como un mecanismo de control, tanto jurisdiccional como de las partes, ciudadanos y la opinión pública en general, respecto de la labor que realizan jueces y juezas cuando ejercen jurisdicción. Entonces, una forma, si se me permite también usar la expresión de otro autor, de legitimar la decisión judicial a través de las razones que fundamentan su decisión, razones que tienen que cumplir con ciertos parámetros jurídicos, epistémicos y otros, ¿no? Y de esta manera, entonces, que se produzca, ¿no?, la autoritas de esta decisión, o dicho en las palabras de otro autor, la coacción sin coacciones del mejor argumento. Entonces, como decíamos, este es el uso más extendido de racionalidad referido a la actividad judicial, y concentra su atención en el momento de la decisión judicial final que resuelve la controversia. Sin embargo, podría sostenerse, y así se ha hecho por distintas personas, instituciones, etcétera, que aquella racionalidad no es solo necesaria en esta etapa de la decisión. Y quizás con alguno de los otros profesores y profesoras con los que han tenido la ocasión de conversar, este tema ha aparecido, ¿no? Aquella racionalidad entonces necesaria durante el desarrollo y avance también del
proceso, y es como una exigencia que se amplía más allá de las decisiones judiciales intermedias, por ejemplo, aquellas que resuelven en materia procesal penal medidas cautelares o incidentes, y finales de un proceso. De este modo abarcaría distintas actuaciones dentro del proceso. Esta exigencia, digo, de racionalidad, e incluso alcanzaría la actuación de auxiliares o colaboradores de la Administración de Justicia relevantes para la marcha del proceso. Entonces, gran parte de los otros usos de racionalidad referidos a la actividad judicial o a la Administración de Justicia se asocian bien, como dice aquí la lámina, al seguimiento de las respectivas reglas procesales, que permiten, obligan a jueces u otros intervinientes a actuar de determinada manera en las distintas etapas, o bien resaltan que el ejercicio de las respectivas competencias de los funcionarios públicos tienen como límites los derechos fundamentales de todas las personas de esa comunidad. Y finalmente, yo diría otro uso de racionalidad en la actividad judicial que puede ser relevante, se vincula con el denominado autoprecedente. El autoprecedente no es otra cosa que una regla que obliga al tribunal o jueza que dictó una decisión previa a incorporar en la decisión de un caso similar futuro las mismas razones jurídicas allí utilizadas. Según Marina Gascón, el autoprecedente es una regla de racionalidad cuyo único fundamento reside en esa exigencia de justicia formal que es el requisito de universalización. Y aquí entonces racionalidad equivale a interdicción de la arbitrariedad y asume no ya una perspectiva sincrónica de una decisión individualmente considerada, sino una perspectiva diacrónica de distintas decisiones a lo largo del tiempo. Debe mantener entonces esas razones, aunque no exista obligación legal, porque es una exigencia de la racionalidad, y que podría tener un anclaje en la igualdad ante la ley, y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de todas las personas, y que, por otra parte, entonces, no obliga a dictar decisiones inamovibles, sino que a expresar razones si es que se va a cambiar el sentido de la decisión en un caso similar futuro, ¿no? Que ha sido decidido previamente con otras razones. Sintetizando entonces esta primera parte, los usos que me parecen especialmente relevantes de la idea de racionalidad de la actividad judicial serían los siguientes. Uno, racionalidad como justificación de las decisiones judiciales, es decir, que la premisa normativa se encuentre respaldada por argumentos interpretativos, y que estos se encuentren adecuada y coherentemente conectados. Dos, que la premisa fáctica se obtenga respetando las reglas epistémicas y jurídicas de valoración y estándar de prueba, y que se construya también a partir de una cadena coherente de enunciados, y que la decisión se siga de las premisas. A esto se le llama en general corrección lógica. El segundo sentido es racionalidad como seguimiento de reglas procesales. El tercer sentido es racionalidad como respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio de las competencias públicas, y el tercer sentido relevante es racionalidad como proscripción de la arbitrariedad. Ahora bien, el segundo paso, y voy a ir haciendo la conexión a medida que voy avanzando, es perspectiva de género y racionalidad. Es decir, ¿qué tiene que ver la reivindicación, ya se había dicho en la presentación, y el continuo debate, que me parece muy saludable, de la exigencia de perspectiva de género en el ejercicio jurisdiccional, con estas ideas de justificación racional? ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? Vamos a verlo a continuación. Yo diría que las aproximaciones a la perspectiva de género en la decisión judicial oscilan actualmente, me parece, entre dos extremos. Por una parte, hay quienes realizan una caricatura
y señalan que la perspectiva de género en el razonamiento judicial no es más que una moda, un discurso ideológico, una herramienta que puede producir discriminación respecto de aquellos contra los cuales se hace valer esta categoría en un proceso judicial, y que favorece, al margen del derecho, a quien invoca el género como categoría a considerar en la decisión. Este mismo lado del péndulo diría que se ve alterada, si esto es así, la garantía de la imparcialidad judicial cuando se invoca la noción de perspectiva de género. Entonces, preguntarían estas personas, ¿por qué tendrían los jueces y juezas que incorporar esta ideología de género o ideología feminista y no otras de su preferencia, ¿no? ¿O qué tiene que ver el ejercicio de la jurisdicción o la administración de justicia, dirían también, con esta reivindicación social, especialmente de las mujeres, que consiste en eliminar una distinción histórica y cultural de la que han sido víctimas, ¿no? Entonces tratan de disociar. Esta es una estrategia como de disociación, el ejercicio de la jurisdicción, con esto que llaman reivindicación social o simplemente ideología de género o ideología feminista. En un artículo del año 2019, en una revista colombiana indexada, se dice lo siguiente advirtiendo los peligros del fenómeno de la perspectiva de género. El enfoque que se está adoptando en México pareciera como una metástasis que se está irrigando en el cuerpo jurídico en su conjunto, pues resulta innegable que la mal entendida perspectiva de género ha penetrado en todos los campos de la sociedad, hasta tal punto que los juristas de gran solvencia intelectual predican sorprendentemente un menosprecio a la dogmática y sobre todo al sentido común, mostrándose complacidos y abducidos por el sentido político y caprichoso de tal perspectiva, ¿no? Y lo que sigue diciendo este artículo es que tales pretensiones de género el razonamiento, que se muestre contrario a tales pretensiones de género resulta perverso, misógino y machista, sin importar la razón jurídica que se ha construido durante cientos de años, ¿no? No sé si conocían este artículo, pero es un artículo que está por ahí, ¿no? Y como digo, en revista indexada porque pasó por revisión de 2 pares y todo esto no tiene no hay citas al pie, nada, son expresión de opiniones, y yo creo que representan bien este lado del péndulo que acabo de señalar. Pero por otra parte, hay quienes piensan, diría yo, que la perspectiva de género en el otro lado del péndulo puede ser el único fundamento de una decisión judicial, sin que importe si se trata de decisiones contra legem o incluso que invocando normas jurídicas, esta perspectiva, puede prescindirse de las reglas jurídicas preexistentes que resuelven, ¿no?, conflictos y que resulten aplicables. La fuerza de la reivindicación por hacer desaparecer toda forma de discriminación basada en consideraciones de género, correcta, en mi opinión, yerra en este punto en la manera de promover aquella finalidad. ¿Por qué? Porque deposita sus esperanzas en el derecho y en la jurisdicción, como si el derecho fuese capaz de solucionar este problema milenario con algunas decisiones y producir velozmente transformaciones en la sociedad. Entonces yo diría que este otro lado del péndulo, ¿qué habría que decirle? Que la perspectiva de género no es un antídoto contra todos los males de desigualdad de género, ni puede pensarse que es el único interés, bien o derecho que hay que considerar en la solución judicial de problemas de relevancia jurídica. Esta representación que he intentado hacer muy velozmente de 2 posturas extremas acerca de la perspectiva de género, cual movimiento pendular, es, diría yo, un fenómeno esperable, ¿no? Y ninguna podría adjudicarse, creo yo, rápidamente el calificativo de racional. ¿Por qué es esperable? Porque al igual que en otras materias o aspectos de la vida en sociedad, esta perspectiva proviene de demandas sociales estructurales profundas e insatisfechas y que impactan en la creación y aplicación del derecho. Y como sabemos, ¿no?, lo que pasa en otros procesos también y demandas sociales, el péndulo en algún momento debiese volver a un punto cercano al centro, a una posición de equilibrio. Entonces a mí me parece que
las posturas que se van alejando, ¿no? Y van, digamos, tendiendo al centro, y eso no quiere decir una posición tibia, ¿no? Sino que una posición que también considere la estructura del sistema jurídico y que incorpore la perspectiva de género, tienen por objeto, ¿no?, todas estas investigaciones recientes. Hubo un seminario muy interesante hace unos meses en Santiago, es Desafíos por incorporar la perspectiva de género a la administración de justicia en Iberoamérica, de la cumbre iberoamericana judicial, que también participó la Secretaría de Igualdad y No Discriminación chilena en su organización. Todos estos movimientos, decía, ¿no?, y toda esta producción y discusión académica, pero también desde la práctica, tienen por objeto una misma finalidad y que me parece completamente destacable y que tiene todavía para rato, ¿no? Y por lo tanto la Oficina de Género que va a comenzar a dirigir Mónica Travalini tendrá mucho trabajo por delante, ¿no? Y es que debemos seguir mostrando la importancia y el lugar de la perspectiva de género en las decisiones judiciales dentro del marco normativo vigente, alejando el péndulo de estos extremos, ¿no? La caricatura, por una parte, de qué significa la perspectiva de género y esta metástasis, y por otra parte, un activismo que prescinda de este marco normativo vigente. Y esto nos lleva entonces a la pregunta de determinar en qué consiste la perspectiva de género, en qué no consiste, y en qué, para vincularlo con mi primer punto, en qué sentido es también una exigencia de racionalidad. Algunos autores, sobre estas tres cuestiones que voy a aclarar en un momento, han sostenido que la perspectiva de género en materia de razonamiento probatorio no es nada diverso a la aproximación racionalista de la prueba, ¿no? Estas teorías racionalistas de la prueba, para quienes quizás no estén en profundidad a caballo de las mismas, tienen como núcleo estos presupuestos, como identifica nuevamente Acatino de manera muy clara. En primer lugar, la tesis de la verdad como fin preferente de la prueba jurídica, y en segundo lugar, la tesis de la justificación probatoria como caso especial de justificación epistémica general, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la valoración racional de la prueba en un proceso judicial, la justificación de esa decisión probatoria no es más que una concreción de otros criterios de racionalidad que se dan en otros ámbitos del conocimiento y que usamos regularmente para decidir, para actuar, para considerar verdadero o falso un cierto enunciado. Ahora, si se me permite refutar esta postura, ¿no?, de que en la aproximación racionalista de la prueba es equivalente, ¿no?, a perspectiva de género en materia de razonamiento probatorio, usaría el siguiente ejemplo. Alguien podría pensar que una ley, como una ley chilena que se dictó el año 2012, que se llama Ley Antidiscriminación, era una redundancia o era innecesaria, ya que desde hace muchísimas décadas la prohibición de discriminación existía en los textos constitucionales, ¿no? Esta fue además una ley que se dicta a partir del asesinato de un joven homosexual por parte de una pandilla que se asocia a un grupo neonazi, que también se le da muerte por su condición de homosexual. Entonces, alguien podría decir, así como no es necesario dictar una ley antidiscriminación, no es necesario tener algo así como la bandera de perspectiva de género en materia, sobre todo, de razonamiento probatorio. Sin embargo, ¿no?, con este ejemplo quiero demostrar lo contrario, que la ley fue una reacción a una situación de hecho que se consideraba intolerable, ¿no?
voy a repetir el ejemplo, ¿no? Pero el asesinato de Daniel Zamudio en manos de un grupo neonazi por su condición homosexual, y para evitar o prevenir actos de este tipo, es decir, discriminaciones graves hacia personas en razón de características o motivos como los que he mencionado, creencias, sexo, orientación sexual, identidad, expresión de género, ¿no? Es dictada, ¿no? Tanto allí, ¿no? Como acá, lo que se busca con ponerle, si se quiere, un título distintivo es erradicar este tipo de prácticas. Y para erradicar este tipo de prácticas se hace necesario abordarlas como un problema independiente, no desconectado, pero sí independiente, autónomo. En este mismo sentido, no es suficiente ocultar la perspectiva de género en la decisión judicial bajo el manto de racionalidad, ¿no? Sino que, como se ha enfatizado, es necesario erigirla como una categoría independiente con el objeto de reconocer, identificar la situación de desigualdad y discriminación de hombres y mujeres en la sociedad, así también como la de algunas mujeres en relación con otras, y asumir la necesidad de desarrollar acciones concretas para transformarlas. Entonces, frente a la pregunta, ¿por qué emplear la perspectiva de género como herramienta metodológica para la adopción y justificación de las decisiones judiciales podría reforzar su racionalidad? La respuesta sería porque es ineficaz el discurso racionalista para visibilizar y desarticular prácticas de discriminación de género tan profundamente enraizadas en nuestra sociedad, ¿no? Y que en muchísimos años ese discurso no ha permitido el cambio, sino que ha perpetuado las situaciones de desigualdad. A más de lo dicho, y como directrices aún generales y sencillas que vinculan a jueces, juezas y tribunales, puede decirse que parece importante, ¿no? Y que quisiera ver si nos ponemos de acuerdo en que los contenidos de esta perspectiva de género, en primer lugar, no son supererogatorios, y en segundo lugar, son todos reconducibles al derecho vigente. Entonces, en primer lugar, parece importante que al aplicar el derecho, ¿no?, se deban considerar contextos de vulnerabilidad generales, ¿no?, y particulares del caso. Generales, ¿no?, por ejemplo, en el famoso caso del campo algodonero, en los años, entre los años 90 y 2000 en Ciudad de Juárez, en México, se sabía que había un contexto general de violencia de género y de desapariciones y muertes a mujeres, y esto está en conocimiento de todas las autoridades, pero además de esos contextos generales de vulnerabilidad, particulares del caso: edad de la víctima, tiempo transcurrido entre el hecho y el testimonio, habitualidad de las agresiones, insertarse o no la víctima en una familia de abusos, etc. Entonces, esta directriz general, que forma parte de lo que se entiende perspectiva de género en el razonamiento probatorio judicial, es una directriz, yo diría, bastante razonable, y que proviene también de normas jurídicas vigentes. ¿Por qué? Porque ese contexto de vulnerabilidad también son, a su vez, lentes para que se puedan reconstruir los hechos a partir de la norma jurídica que se va a aplicar. Otra cuestión, por ejemplo, existen conocimientos científicos particulares sobre contextos de violencia contra las mujeres que debiesen tomarse en consideración tanto durante el proceso como al valorar el material probatorio, ¿no? Por ejemplo, que los testimonios de las víctimas puedan no ser coherentes o incluso no detallados debido a estrés postraumático o debido también a estructuras judiciales, o sea, debido a estrés postraumático u otras consideraciones que hace la psicología del testimonio. Son consideraciones que se fundan en generalizaciones empíricas que nosotros llamamos conocimiento científico, y que también constituyen un límite, si se quiere, en el razonamiento judicial. Los jueces y juezas no podemos concluir cuestiones que van en contra de un conocimiento científico afianzado, sin perjuicio de las dificultades para determinar cuál es ese
conocimiento. La perspectiva de género, otra generalidad y banalidad, pero para despejar dudas, no propone condenar siempre al victimario cuando la víctima es mujer, ni absolver siempre a la mujer que se rebela contra su tirano y le da muerte, ¿no? Sino que lo que propone es que jueces y juezas realicen su labor de acuerdo con los márgenes legales que impone el derecho interno y el derecho internacional. Y sobre todo, ¿no?, dentro de la, digamos, de la idea, de la noción de no discriminación. Ay, parece que me salté una lámina. Bueno, entonces juzgar con perspectiva de género, si se quiere, para hacer el resumen, consiste en cumplir con este deber de fallar conforme a derecho, tanto en la interpretación del derecho como en la valoración de la prueba, respetando el derecho a la igualdad y no discriminación. Y para ello contamos con una serie de herramientas que estaban acá, de las teorías de interpretación y argumentación y de las teorías de la prueba y del razonamiento probatorio, que pueden colaborar en esta finalidad, ¿no?, de juzgar, de cumplir con los objetivos de este juzgamiento con perspectiva de género. Esta lámina me parece interesante, es una lámina de la Secretaría de Género de la Corte Suprema, ¿no?, y que me parece bien, digamos, directa, y que es incorporar que no significa, ¿no?, invita a usar un cuaderno de buenas prácticas, que yo creo que es muy interesante, y una matriz de análisis, y hace también resúmenes conceptuales que son muy simples, ¿no?, pero que dan cuenta de lo importante que es considerar. Ahí en rojo entonces la definición que recién decía: juzgar con perspectiva de género consiste en cumplir con el deber de fallar conforme a derecho, tanto en la interpretación del derecho como en la valoración de la prueba, respetando el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, para cerrar, y una cuestión muy, muy breve que quisiera compartir con ustedes, cada uno de estos elementos, interpretación del derecho, ¿no?, y determinación de los hechos, puede tener un ámbito general y un ámbito específico, ¿no?, que se concreta en esta idea de juzgar con perspectiva de género. Así, por ejemplo, uno puede adoptar cualquier definición de qué es interpretar el derecho, ¿no?, y complementar una definición como esa con la perspectiva de género. Y en este sentido, podríamos decir que interpretar con perspectiva de género consiste en evitar, en el ejercicio de atribuir significado a las disposiciones normativas aplicables, producir efectos discriminatorios hacia las mujeres. Por ejemplo, ¿no?, si hay una interpretación de una disposición que produce efectos discriminatorios y otra que no lo produce, bueno, jueces y juezas estarán obligados a adoptar aquella interpretación que no lo produce. Esto está también recogido en un tipo de argumentación que nosotros usamos siempre, que es el argumento sistemático, la interpretación conforme, por ejemplo, con la Constitución, y otro tipo de argumentos de común uso dentro de nuestras comunidades jurídicas. Desde el punto de vista ahora de la prueba, ¿no?, quiere decir que en la investigación en el proceso penal, para incorporar prueba en un proceso penal, deben también realizarse acciones tendientes a evitar la discriminación y dar protección a las mujeres o a personas que puedan padecer discriminación por razón de género, como las que aquí se señalan. Por ejemplo, el deber de investigar con la debida diligencia, ¿no?, todos los delitos, ¿no?, incluido que la investigación sea exhaustiva, que hayan contextos adecuados para las declaraciones de la víctima, etc. O formular hipótesis por parte de los actores que intervienen en un proceso penal, por ejemplo, que no produzcan efectos discriminatorios o que no estén fundadas, como vieron con Federico Arena, en estereotipos bien descriptivos, bien normativos. Valorar la prueba ahora con perspectiva de género consistiría en construir relatos e inferencias probatorias,
¿no?, que vinculen todas estas afirmaciones, que urdan, vayan cosiendo estas afirmaciones sobre hecho, que tenga en cuenta, como ya decía, los contextos históricamente desfavorables, evitando también el uso de estereotipos, ¿no?, y teniendo en cuenta elementos propios de la conducta y o delitos abusivos y violentos en su caso. Cuestiones que son simples y que están dentro de nuestro marco jurídico y no producen una corrupción del derecho como quería proponer el artículo antes comentado. Y decidir con perspectiva de género requiere abrir la discusión sobre los estándares de prueba en contextos de dificultades probatorias o en los que existan otros bienes jurídicos o intereses que deseen protegerse, como lo es el caso de los delitos de violencia contra mujeres y específicamente los casos de violencia sexual. Podría decir algunas otras cuestiones, quizás sobre todo sobre este último punto, pero voy a cerrar aquí, ¿no? Solo me queda decir entonces que esta perspectiva de género es precisamente una herramienta para cumplir con el deber de fallar conforme a derecho, tanto en la interpretación como en la valoración de la prueba, respetando este derecho de igualdad y no discriminación, y que es una herramienta que permite aquello porque ilumina contextos y operaciones que de otra manera esconden prácticas discriminatorias. Y muchas gracias por la atención y quedo a vuestra disposición para que podamos conversar un momento. Bien, muchísimas gracias Flavia por tu exposición sumamente ordenada y sumamente clara y desde ya que profunda. Bueno, en el chat he pedido, si alguien tiene preguntas, las podemos ir registrando por allí, se las voy alcanzando a la doctora Carbonell. Hay un primer comentario de María Alejandra Cuellar, que felicita, que agradece y que, desea que en nuestra actual labor con perspectiva de género redunde en un futuro en la innecesariedad de que el Estado promueva el dictado de leyes, tanto contra la discriminación como contra la desigualdad de género. Y agradece la oportunidad de participar. La doctora Chapero te hace una pregunta, Flavia, y ahora me permito tutearte porque ya estamos conversando en un marco ya más informal. Silvana plantea, en nuestro ordenamiento privado el legislador incorporó una obligación de los jueces de dictar resoluciones debidamente fundadas en línea con la Corte Suprema que indica que los fallos deben ser derivación racional del derecho vigente. Pero el neoconstitucionalismo ha sustituido la subsunción, el silogismo, con la ponderación, diálogo de fuentes. ¿De qué manera crees que esta nueva manera de razonamiento puede incidir en el quehacer jurisdiccional donde existan cuestiones que requieran enfoque de género? Sí, muchas gracias Silvana, que me permite también tutearla por la pregunta. Bueno, esta idea de que la decisión tiene que ser derivación racional del derecho vigente, me parece que en principio es una idea correcta desde el punto de vista de la función jurisdiccional. Aquí tenemos un problema que yo no traté, pero que es ampliamente tratado por las corrientes feministas, cuál es que el derecho mismo, ¿no?, es discriminatorio, o el derecho mismo puede ser una especie de superestructura que lo que haga es propagar o, digamos, perpetuar situaciones de discriminación. Eso no lo traté porque eso implica una visión radical tal que uno podría estar ideológicamente de acuerdo con esa visión, implicaría un poco borrón y cuenta nueva. Como no me atrevo a hacer borrón y cuenta nueva, y como hay que actuar pronto, eso es quizá un proyecto más a largo plazo, lo que uno debería pensar es que hay que intentar buscar evitar este tipo de discriminaciones desde dentro, desde lo que tenemos, ¿ya? Esto para decirlo. Entonces, el único caso de derivación racional del derecho vigente que sería problemático es un caso en que no hubiese ningún tipo de interpretación alternativa para aplicar una regla y que esa única interpretación, ¿no?, produjese, o las varias disponibles, produjesen una
discriminación al ser aplicada al caso concreto, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión. Ahora, respecto de la distinción entre subsunción y ponderación, quizá usted también sabe, porque la pregunta es una pregunta que supone, digamos, todo un background sobre esta discusión, pero para simplificar, esta es una discusión que se da en el marco de distintos conceptos de derecho, ¿ya? Y básicamente se da también en el ámbito de una distinción que propugnan unos autores y otros desdibujan entre los distintos componentes de un sistema jurídico, para hacerlo muy resumidamente, ¿no? Autores como Robert Alexy, que propugnan una distinción fuerte entre reglas y principios, señalan que como existe una gran distinción, diferencia estructural entre ambos tipos de normas jurídicas, también existen diferencias respecto de cómo se aplican y cómo se resuelven los problemas entre estos dos tipos de normas a la hora de aplicar el derecho. Entonces, diría algo así como, cuando estamos frente a un conflicto de principios, no cabe la subsunción, solo cabe la ponderación. Y la ponderación sería una herramienta también racional, compuesta por 3 subprincipios, que garantizaría, aplicado el check a cada uno de ellos, una decisión racional, ¿ya? Yo diría que no es mala la idea de Alexy, ¿ya? No es mala la idea de Alexy. Ahora, lo que critican, a veces muy duramente, pero con efectos sobre todo, yo diría, retóricos y para generar debate, los que se oponen a esta teoría es, en primer lugar, no hay una distinción tan fuerte entre reglas y principios, eso se dirían algunos de ellos, y en segundo lugar, dirían, para aplicar este test, triple test de ponderación, es necesario primero otorgar este significado a los textos. Y ese otorgamiento de significado es la interpretación que conocemos de toda la vida. Incluso si no conocemos teoría de la interpretación y tenemos por ahí un par de normas en el Código Civil que nos dicen más o menos cómo interpretar, ¿no? O incluso si conocemos la práctica, que algunos dicen que tenemos que ir al diccionario, otros dicen tenemos que ver lo que dijo el legislador, otros dicen no, ese término fue dictado en 1855 y tenemos que actualizarlo, etcétera. Incluso si eso es así, esto es una operación que sucede en todos los casos, ¿ya? Y por lo tanto, si hay interpretación, en algún momento habrá subsunción. Eso es lo que también dicen algunos autores como Juan Antonio García Mao. Entonces, no los polariza. Lo que sí dice es que si hay ponderación, y aquí termino con esta cuestión, si hay ponderación, lo que la ponderación no puede hacer, si es un método racional, es dar por sentado lo que quiere mostrar. Eso quiere decir que lo que tiene que hacer es que tiene que explicitar cuál es el concepto que está utilizando, decir por qué eligió poner a competir estos dos principios, decir que eligió un contenido de un principio y no otro, ¿no? Mostrar esa operación. Porque si la esconde, ese es el problema, ¿no? Si la esconde, estamos peor que la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque por último la subsunción, se hacía esta subsunción, pero antes uno veía si era una premisa válida o era una premisa justificada. En cambio aquí con la ponderación, no actúa como una varita mágica que uno menciona 3 palabras y sale la decisión justificada. Perfecto, perfecto, Flavia. La verdad que satisface totalmente la respuesta, y te cuento, por si no conoces, que en Córdoba hubo un fallo de un juez civil antes de que se hablara tanto de perspectiva de género, que se enfrentó, nuestro código tiene la vocación hereditaria de la nuera viuda, pero no la del yerno viudo. Y este juez, usando ponderación y aplicando principios y los mandatos de optimización de los tratados internacionales y de no discriminación, declaró la inconstitucionalidad y dijo: si la nuera viuda puede acudir a la sucesión de sus suegros, prefallecido el marido, ¿por qué no puede hacerlo el yerno? Y fue un fallo que trascendió hace muchos años, y en donde fueron los primeros pasos hacia no la subsunción del silogismo, la norma dice esto, subsumo los hechos en la norma y llego a la conclusión, sino que bajo la norma porque esa norma discrimina. El legislador la dictó en una época
en donde hubo discriminación, fíjate, al revés, no contra la mujer, sino contra los hombres, por aquello de que se pensaba que tal vez el hombre tenía medio de subsistencia, en cambio la nuera viuda no. Sí. Entonces ese pensamiento tenía en su cierne un estereotipo. Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo y esta solución se ha dado en otros ordenamientos jurídicos, cuando se dice, no sé, un beneficio, por ejemplo, de inmigración solo para casados, y los casados solo podían ser hombres y mujeres, se ha hecho esta técnica que se llama reading in, o sea, se lee dentro de la norma digamos, una palabra que no está en la norma, pero que supera esa discriminación, lo mismo que le corresponde solo pensión a la viuda, ¿no? Si ya no está esa causal, se han hecho este tipo de interpretaciones sistemáticas que eliminan la discriminación. No sé si es necesaria la ponderación, pero lo he visto en otros ordenamientos. Perfecto, bueno, ahora el legislador ya superó y el nuevo código ya no tiene ese. Muchísimas gracias y aprovecho para felicitarte y agradecerte enormemente tu disertación, muy rica. Bien, continuamos con las preguntas. La doctora Tulián está allí levantando la mano. Vamos a ir haciendo un mix entre quienes están levantando la mano para hacerla directamente y entre quienes las hacen a través del chat. Así que, Ligia. Bueno, gracias. Me cuesta escribir porque estoy con la tableta, así que bueno, lo hago verbalmente. Flavia, vos en un momento mencionabas cuando empezabas y planteabas las dos puntos polarizados del péndulo y la atención, el tema de que la perspectiva de género en uno de los dos polos pudiera quizá ocupar un espacio argumental, ¿no es cierto?, interpretativo, y que lo copara todo, para decirlo simplemente, o habilitara, me parece a mí, la ausencia de algunos esfuerzos. No sé si has podido observar en la tarea de investigación que estás haciendo, pero yo observo, yo trabajo en materia penal y en penal, digamos, que es lo que más manejo, observo quizá con alguna preocupación que durante las investigaciones penales y en algunas decisiones, al armar la premisa normativa, entramos con, digamos, argumentaciones, interpretaciones en las que ponemos la perspectiva de género tanto para la interpretación de las normas sustantivas como de las normas procesales que hacen a la valoración de la prueba, y luego en muchos operadores a la hora de valorar la prueba, quizás hay una suerte de sustitución del esfuerzo de producción probatoria a partir de haber construido toda una teoría en la que fundamentamos por qué juzgar con perspectiva de género, y luego un relajamiento en el esfuerzo probatorio para incorporar pruebas que den sustento fáctico a toda esa teoría que se enunció. Entonces, me parece, y esto sí creo que es riesgoso, que hay cada vez más un esfuerzo por dejar plasmada en las resoluciones y en su fundamentación el desarrollo teórico, y pareciera que eso habilita o legitima esto que para mí es una suerte de eso, de un relajamiento del esfuerzo probatorio que normalmente debería hacerse para poder acreditar justamente con facticidad, con hechos, con datos, esta forma de mirar que yo digo que estoy utilizando. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Esto me parece un riesgo, porque entonces se dice, bueno, juzgamos con perspectiva de género, por ejemplo, a partir de la puesta en valor, y es correcto, del relato de la víctima. Cada vez en las investigaciones penales se hace menos esfuerzo probatorio para incorporar prueba que efectivamente dé credibilidad a ese relato, apoyados en la premisa de que la víctima y sus relatos son creíbles. No sé si esto lo has podido observar, si lo has advertido así, y qué pautas tendríamos que tener en cuenta para no caer en esto que para mí es un error. Sí, yo creo también que es un error, y es como dispararnos a los pies. Un caso de disparo a los pies, digamos, o sea, que uno quiere conseguir, digamos, mayor igualdad y no discriminación a través de digamos, el mandato jurídico en este mismo sentido, y que termina banalizando y ocupando
como, voy a usar esta expresión de un profesor español que siempre me gusta, ¿no? Como arma arrojadiza la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que uno tira el arma, esto es perspectiva de género y ya está, y hay que siempre creer, y eso yo diría que es contrario a muchos de los esfuerzos, al menos desde ciertos poderes judiciales, que se está haciendo para fortalecer, ¿no? Y no debilitar la labor de justificación y fundamentación de las decisiones judiciales. Entonces, yo creo que esto, digamos, que simplemente enunciar perspectiva de género para aminorar los esfuerzos de reconstrucción de la premisa fáctica es un mal camino, ¿ya? Por otra parte, creo que es un mal camino y lo he visto. ¿Ah? Lo he visto, me han comentado algunas amigas juezas, una me comentó que ella dijo, mira, no sé, yo tengo dudas, y la otra le dijo, ¿cómo, no le crees a la víctima? O sea, entonces, eso ya es una cosa completamente banal, ¿no? Entonces, es banalizar lo que se quiere a través de esto, y es darle la razón al otro lado del péndulo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que jugar un poco más también, digamos, responsablemente en la aplicación de esta perspectiva de género, seguir estos criterios de racionalidad, aumentar los esfuerzos probatorios, y sobre todo quizás en casos que son complejos, como algunos de los que ustedes mencionaban, lo que hay que hacer ahí es poner esfuerzos en que se produzca información de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los errores probatorios se producen porque no se introduce información de calidad, no se siguen líneas de investigación, si la víctima aparece desistiéndose, la fiscalía no prosigue adelante. O sea, hay muchas cuestiones que andan mal en la generación de prueba de calidad, ¿no? Pero básicamente la valoración racional tiene que ser sin discriminación para todos los lados. Es decir, en los casos, por ejemplo, de víctimas de delitos sexuales, digamos, lo que no puede pasar es que haya mayor exigencia en este tipo de delitos que en otro tipo de delitos, y no puede pasar que se reste credibilidad a la víctima por aplicación de estereotipos que no se usan en otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es establecer este balance, y también esto es otra cosa que he visto, una vez vi una sentencia donde yo diría que poco y nada tenía que ver la perspectiva de género, ¿no? Y eran 5 páginas de lo que tú describes. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la perspectiva de género, no estoy diciendo que no se aplica en muchos casos, ¿no? Pero en este caso era completamente sobreabultado esta parte, y el ejercicio probatorio, aunque tenían pruebas, era debilucho. Entonces el ejercicio de razonamiento probatorio era muy débil. Aunque se había incorporado en el proceso prueba quizás suficiente para haber hecho este esfuerzo argumentativo. Así que yo estoy, digamos, de acuerdo con lo que usted dice, y con el riesgo también de ese disparo a los pies, que digo, ¿no? Así que uno podría lograr fallar conforme a derecho y ajustados al ordenamiento jurídico, pero eso implica esfuerzos argumentativos tanto en materia interpretativa como de razonamiento probatorio. Gracias, Flavia. Vamos con una pregunta del chat de la doctora Giordano. Ella me pregunta qué herramientas o enfoque de género puede auxiliar, ya sea desde la argumentación jurídica, en materia de política criminal, en los casos que, la verdad, en nuestro ámbito son cada vez más numerosos, de mujeres imputadas por comercialización de estupefacientes, mujeres en situación de pobreza, con falta de trabajo formal, con hijos a cargo, con maridos, padres o hijos detenidos, ellos mismos privados de su libertad por la venta, y que se terminan exponiendo de manera reiterada a la venta de drogas en sus domicilios. Sí, este es un problema muy complejo, no sé si voy a tener alguna respuesta muy concreta, ¿no? Porque se trata de personas que, por una parte, en general pertenecen a grupos
digamos, duramente excluido por sus condiciones sociales, económicas, etcétera, educativas también, y por otra parte son mujeres que lo que hacen es comercializar a veces porque, digamos, porque el marido las obliga, o porque es la única forma de sustento, entonces tienen también ellas mismas una situación de violencia a este respecto. Digamos. Lo que uno tendría que pensar es, en primer lugar, si desde el punto de vista jurídico existen, por ejemplo, atenuantes de responsabilidad penal o lo que fuese para que, digamos, desde esta idea de perspectiva de género también, ¿no? Desde que la propia mujer sería víctima de una especie de coacción para ejercer este tipo de actividades ilícitas, pudiese encauzar allí. Otra sería simplemente una política de ley ferenda que modificase, incluyese algún tipo de atenuante o exculpante de responsabilidad en estos casos, y yo diría que desde el punto de vista de las herramientas argumentativas, las cuestiones del contexto en que esta actividad se ejerce, contextos, digamos, generales de pobreza, exclusión, y particulares de la mujer que está, digamos, siendo juzgada por un determinado delito, por ejemplo, de microtráfico, o lo que fuere, pudiese ser relevante, sobre todo para fijar, yo creo, en este caso, la pena, ¿no? Entonces, que se usase esta... Porque ahí también hay un ejercicio de razonamiento que podría tener este tipo de consideración, ¿no? Entonces, al fijar el rango de pena, que libremente está, digamos, que está disponible para el juez, y que muchas veces no hay justificación en esa parte, o sea, por lo menos en Chile a veces pasa que esa parte, entonces en cuanto a la imposición de la pena, tanto, ¿no? Como que no, este es el rango, yo fijo tanto, pero ahí podría quizás haber algún tipo de ejercicio, pero es un problemón estas situaciones, ¿no? Además de las condiciones carcelarias y otras cuestiones de política criminal. Por supuesto. Bien, vamos con las últimas 4 preguntas, porque en algún momento la vamos a tener que liberar a Flavia. Tienen una hora menos en Chile, pero tampoco es cuestión de tenerlas hasta altas horas de la noche. Vicky Goicoechea, desde Perú. Estamos teniendo un auditorio internacional que también ha caracterizado las dos conferencias anteriores. Tenemos gente de distintos lugares de Latinoamérica, lo cual a mí personalmente, bueno, primero son amigos, y segundo, además, me parece que, bueno, suma muchísimo para la tarea de la oficina. Vicky, desde allá, te escuchamos. Buenas tardes con todos, muchas gracias, Mónica. En primer lugar, felicitarte por la organización del evento y por la designación. Estoy segura que vas a hacer una gran labor. Gracias, Flavia, por la charla, muy interesante. Me gustaría hacerte 2 comentarios para poder escuchar tus opiniones al respecto. La primera es que en cuanto al juzgar con perspectiva de género, ¿qué diferencias involucraría respecto del juzgamiento que se tenga que hacer de otros integrantes de grupos vulnerables? ¿O consideras que las mismas herramientas deberían utilizarse para buscar, en todo caso, que estas personas integrantes de grupos vulnerables puedan lograr ese empoderamiento para conseguir tanto la igualdad como derecho sustantivo y también la igualdad dentro del proceso como igualdad de armas? Y el segundo comentario está referido a la exigencia que se impone a los jueces para poder valorar con racionalidad y lograr sentencias justas y objetivas, desterrando cualquier tipo de discriminación, prejuicios o sesgos. ¿Qué consideras que se debería hacer? Porque finalmente esta exigencia va a poder pasar por el escrutinio cuando se haga una revisión de la motivación. Pero ¿qué pasa con los otros actores que intervienen en un proceso? Como por ejemplo en la policía, en la fiscalía, que finalmente conocemos que también tienen creencias, tienen sesgos, tienen estereotipos y prejuicios, y que
finalmente, ¿cómo se debería hacer ese control para que también de manera paulatina y en la medida de lo posible pueda ir reduciéndose esa dosis que finalmente va a llegar ya al juez, a quien sí se le hace una exigencia y va a poder hacerse un control final, pero digamos que en las etapas previas no hay esa exigencia tan rigurosa como sí se ha puesto el foco de atención en cuanto a las decisiones judiciales? Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky, por las dos preguntas. Yo diría que esta idea de juzgar con perspectiva de género es una idea que ha ido también tomando fuerza en otros ámbitos, ¿no? Entonces, juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de niños, niñas y adolescentes, juzgar con perspectiva interseccional, etcétera, ¿no? Ahora, yo pensaría que sobre todo respecto a grupos vulnerables, la lógica de la perspectiva de género es asimilable, ¿no? En el sentido de que ambas, digamos, tienen su anclaje en la idea de igualdad y no discriminación, y una igualdad y no discriminación, tú ya lo habías dicho, ¿no? No solo formal, sino también sustantiva. Es claro que a través de procesos judiciales no se puede lograr completamente la igualdad sustantiva, yo creo que todos lo tenemos, digamos, claro, sino que es como una directriz nuevamente, un ideal a alcanzar o lo que fuese, ¿no? Pero sí, al menos erradicar casos patentes de desigualdad cuando esto forma parte del ámbito de decisión de jueces y juezas. Con relación a lo que mencionabas de igualdad ya, pero desde el punto de vista procesal, me pareció entender, ¿no? De igualdad de armas, yo diría que yo partí ahora pensando en que en general nuestros sistemas, pero quizás no estoy tan a caballo con todos, garantizan al menos formalmente una igualdad de armas, más o menos, ¿no? El problema son problemas nuevamente, de garantizarlas en papel. Eso quiere decir que está la garantía, pero luego hay discriminación entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque los ricos tienen, digamos, mayor acceso para ejercer todas las facultades en un proceso, alegaciones, medios probatorios, asistencia jurídica de calidad, etcétera, y la gente que no tiene recursos no puede acceder. Además de todos los problemas de desinformación, que la gente no accede porque no sabe dónde, ¿no? Va al registro civil a preguntar si puede presentar su caso, ¿no? O sea, en Chile hay una desinformación terrible. Entonces, como cuestiones, como soluciones a eso, bueno, eso digamos, es un ámbito, yo diría, de políticas públicas que pensaría que es muy tarde abordarlo a nivel de decisión jurisdiccional, ¿no? Claro que un tribunal puede decir usted no tuvo acceso, un tribunal que revisa la decisión anterior, ¿no? Pero respecto del último, salvo que sea la Corte Interamericana que condena al Estado, hay poco que hacer. Entonces yo creo que eso habría que anticiparlo. Entonces, la idea, para resumir, la idea de jugar con perspectiva de género respecto de grupos que presenten otras condiciones de vulnerabilidad, me parece que igualmente se ancla en la igualdad y no discriminación, y básicamente la idea de interseccionalidad lo que quiere decir es que se intersectan distintas categorías sospechosas o categorías prohibidas para realizar diferencias arbitrarias. O sea, lo pondría más o menos así, ¿no? Y dentro de eso hay muchas que se refieren precisamente a los grupos vulnerables que mencionaba. Respecto de la obligación de motivar y la racionalidad y cómo puede suceder que este no sea el foco más importante, yo creo que esto es así. O sea, yo creo que progresivamente, también desde la teoría de la prueba, se ha tratado de retroceder en las etapas. Retroceder en las etapas para advertir que en algunas de ellas estos problemas son realmente acuciantes, como por ejemplo cómo se conforma ese material probatorio, o por ejemplo cuáles son los comportamientos permitidos o prohibidos por parte de auxiliares de la Administración de Justicia, como lo es la
la policía. Los cambios son lentos y estructurales, y más allá de la idea de capacitación, desde el punto de, digamos, de que se capacite a estas personas, podrían haber dos otras cuestiones, ¿no? Uno, establecimiento de medidas disciplinarias frente al incumplimiento de ciertos protocolos administrativos, de funcionamiento, etcétera, ¿no? Que pudiesen activarse respecto de policías que incumplan con, digamos, con la obligación de no discriminación. Y por otra parte, quizás también, dentro de la práctica judicial, cambiar, no sé, en Chile al menos sucede, valor preferente, no justificado, muchas veces, que se le da a las declaraciones de la policía, ¿no? Versus otro tipo de declaración. Si se le va a dar ese valor, habrá que justificar por qué, ¿no? Entonces, no puede ser simplemente que frente a la declaración de un funcionario público y la declaración de otra persona en juicio, ejemplo del imputado, bueno, diga, no, le vamos a creer más al carabinero porque sí, ¿no? O en una sentencia que yo vi, le vamos a creer menos al gerente de un motel que había generado discriminación porque les dijo a una pareja de lesbianas que no podían entrar porque el hotel no estaba preparado para ellas. Después se las mandó, una cosa bien ridícula, ¿no? No tenía las condiciones para, no sé, una cosa así como... Y después se refería, no sé, para la lámpara, al papel mural, o sea, nada que ver. Bueno, en ese caso también se dijo en una sentencia, que yo creo que está mal lo que se dijo, es que no se le iba a dar valor al testimonio del recepcionista de ese motel porque trabajaba para la parte que estaba siendo demandada. Bueno, eso es muy pobre, ¿no? Eso no, habrá que decir por qué, ¿ya? Eso es lo que podría decir respecto a tu pregunta. Muchas gracias. Estás muteada, Mónica. No se te escucha. Ahora sí, disculpen. No, gracias, Flavia. Decía que vamos a tratar de ser más breves en las preguntas para poder aprovecharte de la mejor manera. La doctora Morales pregunta, bueno, comenta y pregunta si en tu realidad allí chilena tienen el mismo problema. Aquí, por la cantidad de personas que tenemos privadas de libertad, y digamos, la superpoblación de nuestras cárceles, tenemos muchas dificultades en la calidad de los informes periciales que se hacen. Es decir, no tenemos tantos peritos como pericias que se demandan, que se les piden, y esto a veces hace que se adviertan que los informes periciales no tienen la calidad que deben tener. Pregunta la doctora Morales si allí en Chile tienen una situación parecida. Y tenemos, yo creo, la misma situación. Tú sabes que la experta en esto es Carmen Vázquez, pero efectivamente nosotros casi no tenemos, digamos, si alguien me pregunta a mí, más o menos conozco el medio, ¿qué perito puede hacer un peritaje con perspectiva de género? Yo creo que casi no existe ni siquiera capacitación sobre esto, ¿ya? Existe muy poca capacitación. Respetuoso a los derechos fundamentales para los privados de libertad, menos, ¿ya? O sea, creo que allí no se respetan las cosas mínimas. Ahora el otro día contaba una persona que trabaja en el Ministerio de Justicia, nosotros tenemos cárceles sobrepobladas, como ustedes saben, y como ustedes también deben tener, y pagamos, miren la cosa, pagamos una multa por el porcentaje de sobrepoblación. Y para que la multa no fuera tan alta, algunos tienen que dormir en un bus. Los ponen a dormir en una micro ahí afuera. Entonces, bueno, por eso quiero decir que respetuoso los derechos fundamentales, nada, digamos, hay cosas básicas que no se están cumpliendo, y tampoco hay algo así como peritos que cumplan esta función pública de levantar esa información, ¿no? en los recintos carcelarios. Así que yo creo que todavía estamos muy, muy atrasados en esta materia también, de manera, yo diría, lamentable. Lo que sí vi que había una guía que también hizo Carmen hace poco, como de buenas prácticas o de hoja de ruta para la elaboración de estos informes periciales, que tiene puntos importantes sobre esta materia. Sí, exacto. Bien, vamos ahora con la doctora Inés Lucero. Estás muteada, Inés. Ahí, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Bien. sí.
Agradezco, pero trato de hacer la pregunta rápido, así tienen tiempo de hacer las otras preguntas. En este límite de esta obligación del Estado de juzgar y perseguir, investigar con perspectiva de género, quería preguntarle, Flavia, si usted tiene, digamos, una idea de cuál también es el límite del Estado en la investigación de no provocar una revictimización, a su vez, entiendo, o sea, en muchos delitos, no solamente los abusos sexuales a veces se ve más patente que las víctimas relatan varias veces en la investigación y después está el juicio, pero después también hay otro tipo de delitos contra, bueno, la integridad sexual, digamos, que son convocadas en varias oportunidades y se hacen muchas veces pericias en la etapa de investigación y pericias también en la etapa del juicio. Yo me pregunto si ustedes, si vos tenés, digamos, una idea o dar una perspectiva de hasta dónde llegar con esto de la investigación y el juzgamiento, y dónde el Estado también tiene que contemplar y hacer un balance para no revictimizar también a las víctimas en esta obligación del Estado. Sí, muchas gracias, Inés. Yo creo que esto es algo muy importante, sobre todo porque por sobre la revictimización, a veces, si hay algún tipo de contradicción, o sea, el Estado ya revictimiza y además si hay alguna contradicción dice que es no creíble el testimonio. Entonces que puede ser un doble perjuicio, ¿no? Porque esto ha pasado, por ejemplo, en unas causas que analizamos con unos estudiantes, en una sentencia, que porque la menor de edad que había sido objeto de abusos sexuales entre los 6 y los 17 años por parte de su abuelo en su casa, no supo decir con claridad cuántas veces por semana se producían los abusos, ¿no? Entonces en una declaración dijo 2, en la otra dijo 3, dijo, bueno, tanta contradicción, entonces esto no es creíble. Entonces, eso por una parte puede ser una cuestión a tener en cuenta. Y en segundo lugar, yo creo que esa revictimización que menciona debería abordarse desde el punto de vista, no podría pensar del eje diferente, es decir, o de política pública, de evitar tanto tipo de declaraciones ante tantas personas, ¿no? Ante la policía que denuncia, después ante el fiscal, después ante el juez, después de nuevo ante el fiscal, ¿no? Después ser contrainterrogado en el mismo juicio, a veces de manera violenta, ¿no? Que también hay problemas con estos contrainterrogatorios. Entonces yo creo que esto sí se podría limitar. En Chile la única experiencia que ha habido es una ley de entrevistas videograbadas, ¿ya? Que se refieren, que se las puedo mandar ahí, que es la 21.057, que se refiere a menores de edad víctimas de delitos sexuales. ¿Ya? Entonces, estas entrevistas videograbadas tienen por objeto hacerse cargo de este problema respecto de menores y respecto, digamos, víctimas de delitos sexuales. ¿Por qué no se extendió a mayores? Por cosas de recursos, nos lo dijo la propia jueza que implementó gradualmente esta ley, ¿ya? Entonces, esa entrevista lo que hace es restringir, digamos, las instancias de toma de declaraciones en estos casos para precisamente digamos, no seguir victimizando a la persona que denuncia haber sido objeto de una agresión sexual cuando son menores de edad. A mí me parece que eso podría ser algún tipo de medida que es entre política pública y cambio legislativo para que esto pudiese funcionar. También podrían haber facultades de los mismos jueces y juezas disciplinarias respecto en las contrainterrogaciones, que a veces lo que hacen es volver a traumatizar o dudar a la víctima si dijo 10 o 12 o si dijo arriba o abajo, y que luego esa contradicción más encima sea involucrada en su contra. Entonces yo diría sí, esa obligación de juzgar, perseguir, investigar, debiese ser siempre resguardando estos derechos de la víctima y pensando en este problema, y además pensando en que la revictimización ha llevado a poner al margen del sistema de justicia muchas de estas denuncias. Hace poco hicimos con un compañero un trabajo que era sobre funas en redes sociales por abuso sexual,
y desde el punto de vista judicial, lo que los funados, que son los scratches de ustedes, ¿no? Los que son escrachados, reclaman judicialmente protección. Es al revés la cosa, ¿no? Entonces, las que son víctimas no denuncian porque no creen en el sistema de justicia, ¿no? Y porque son revictimizadas y porque no tienen respuesta, y los escrachados lo que hacen es hacer un amparo, que sería en vuestra terminología, por el derecho a la intimidad, al honor, etc. Entonces aquí se produce ya, esto es una muestra de que el problema es un problema social más profundo y que el sistema jurídico no está dando respuesta, si no, no lo haría por la red social, ¿no? Entonces, ahí, bueno, viene toda una discusión interesante sobre presunción de inocencia, que, bueno, no sé si tiene aplicación en redes sociales, yo creo que no, pero también sobre feminismo punitivista, o sobre el derecho simplemente de una persona que ha sido víctima de comentar esto, el derecho al honor por el otro lado. Yo creo que es un tema que hay que mirar, ¿no? Pero que tiene que ver con la revictimización, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que se sienten revictimizadas no vuelven a acudir al sistema. Gracias, Flavia, y me voy a rogar la facultad de hacer la última pregunta por ser la moderadora. Yo hago la última pregunta y apago la luz. Quería preguntarte cuál es tu opinión en relación a un problema que no es exclusivo del juzgamiento con perspectiva de género, que es un problema dentro del razonamiento probatorio, del derecho probatorio, pero que casi que es un problema casi exclusivo del juzgamiento con perspectiva de género, porque casi que lo vemos únicamente allí, y que son los problemas del llamado testimonio único. Digo llamado testimonio único porque esto de que una sentencia solo se base en la declaración de la víctima es en cierto punto una falacia. Siempre hay otras pruebas. ¿Se está escuchando? Te veo cara como que no me estás... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Esto de que el testimonio es único, bueno, insisto, esconde, la misma forma de nombrarlo esconde cierta falacia, porque no hay en realidad una única prueba. Es muy raro ver un proceso, yo no lo he visto afortunadamente nunca, que solamente como única prueba tenga ese testimonio. Pero sí hay, bueno, discusiones a nivel del valor que tiene, el valor probatorio que se le puede dar o se le debe dar a este testimonio, que es único, y que en realidad en los casos de violencia doméstica muchas veces sí se constituyen la única prueba respecto de lo que pasó dentro del ámbito de cuatro paredes, más allá de las pruebas de corroboración que exista, ¿no? Entonces quería saber cuál es tu opinión en relación a este problema. Sí, muchas gracias sobre este tema. También discutimos en este seminario, hicimos un taller con Carlos Gutiérrez, que lo veo por acá, que es magistrado también en Chile, y hay varias discusiones, pero la discusión más reciente, como para dar simplemente el puntapié inicial, hay un artículo de Julieta Di Corleto del año 2015 que trata directamente este punto y que se pregunta esto, ¿no? Es decir, que conductas que se cometen en espacios con fuertes esquemas de dominación, ¿no? Donde hay menos posibilidades de control, donde predomina el silencio y el miedo, donde no hay personas que puedan actuar como testigos. ¿Qué hacemos con imponer a este tipo de testimonios altos criterios de corroboración, siendo que en el fondo esta es, digamos, el contexto en que aquellos se producen? Y ella, por ejemplo, da una serie de criterios, algunos que tienen que ver precisamente con tener digamos, en cuenta el contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación jurídica de la víctima y del imputado? Estas pueden ser diversas y por lo tanto no necesariamente pueden tener los testimonios el mismo valor. Hay que ver cuál es la coherencia de la declaración de la víctima. También hay que considerar la relación asimétrica o no asimétrica que tiene la víctima con su agresor, y bueno, fundamentalmente también hay que despojarse un poco de prejuicios o estereotipos de género, que por ejemplo, además de que digan no, el testimonio único no, testimonio único es insuficiente, pero además, por ejemplo, es un testimonio que ha sido dado por una prostituta que en el ejercicio de su actividad indica que ha sido violada. Un ejemplo así como fácil, pero para decir eso. Y este problema después se revive, esta misma decisión, o sea, este mismo problema, con un artículo de un magistrado que se llama Ramírez del año 2019, que está en esta Quaestio Facti, y lo que él dice es que
si el testimonio no está corroborado, y sea este testimonio de la víctima, de un tercero, de quien sea, esto es insuficiente para acreditar la hipótesis acusatoria. Y de dársele el valor, o de dársele el carácter de suficiente para dar por superado un estándar probatorio alto, entonces estaríamos violando la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, y frente a eso han habido réplicas, y esas réplicas son una de Fede Arena, en la misma revista, que dice que hay que distinguir varias cuestiones, ¿no? Y que uno podría decir, no hay que, para permitir, no digo permitir, en los casos en que realmente la persona sea culpable, condenar, ¿no?, al imputado de un delito sexual, bueno, no hay que bajar un estándar de prueba, porque también está la discusión si tenemos que bajarlo o no, sino que no es necesario bajarlo, sino que más bien es necesario nuevamente modificar estas condiciones para dar por superado el estándar. Es decir, es un problema, como decía Catino también en este seminario, un problema no de cuál es, sino de cómo se aplica. Y cómo se aplica sí que tiene que ver con si hubo o no dificultades probatorias, si hubo o no un contexto de violencia de género más o menos prolongado, cuál es la fenomenología de este tipo de delitos, cuál es la prueba tendencialmente completa, que es uno de los criterios de los estándares de prueba, para este tipo de delitos. Para este tipo de delitos. Entonces, yo creo que, cuál es la capacidad explicativa de la hipótesis, etcétera. Entonces, no es que hay que disminuir la exigencia, tampoco hay que aumentar la exigencia en valoración, no hay que disminuir el estándar por otra parte, pero sí hay que, digamos, tener en cuenta al aplicarlo ciertas particularidades que derivan de cuál es la fenomenología de los delitos, ¿no?, de cómo son estas hipótesis, cómo es la hipótesis de culpabilidad desde el punto de vista de su capacidad para explicar estos datos probatorios, etc. Bueno, pero también ahí mismo se decía, y yo creo que eso es correcto, que estos casos de que no hay nada más que un testimonio único no corroborado, es decir, que no haya nada, que no haya la declaración de un testigo de oídas, etcétera, también son hipótesis algo improbables. Lo que no puede pasar es que el testimonio único del dueño de una fábrica que afirma haber visto a dos personas robando objetos que habían en el interior, sí sea considerado prueba suficiente, ¿no? Y en cambio el testimonio único de la víctima no. O sea, ahí también uno tendría que hacer como un análisis un poquitito más transversal. ¿Por qué siempre hay dudas de la credibilidad cuando se trata de víctimas mujeres? Esto también es una anomalía, ¿no? Entonces, si vamos a tener dudas de la credibilidad, hay que tenerlas de forma transversal. Así que yo creo que la salida es esa, ¿no? Testimonio único, yo diría que es una expresión ambigua, entonces habría que ver cuáles son estos otros elementos de corroboración, y sin rebajar el estándar, salvaguardando las garantías procesal penales de los imputados, lograr identificar estas condiciones específicas, diría yo, de estos delitos para hacer esta decisión sobre suficiencia o insuficiencia probatoria. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Vamos a dar aquí por terminada esta intervención tuya, que la verdad que ha sido sumamente rica, muy profunda. En las preguntas casi que has dado una nueva conferencia o otras tantas conferencias, porque has desarrollado un montón de otros temas relacionados, pero muy diversos también. Así que te agradecemos profundamente. Agradezco nuevamente a la doctora Chapero que haya estado presente, y están todos y todas bienvenidos a la nueva tarea de nuestra oficina de género, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba. Son bienvenidas todas las colaboraciones y todas las iniciativas. Estamos estructurándonos, estamos comenzando, así que va a ser muy bienvenido toda colaboración para este trabajo que estamos comenzando. Les damos las gracias por haber estado hasta aquí. Creemos que ha sido algo muy enriquecedor la intervención de esta tarde. Gracias, Flavia. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.